sino que es una revelación poderosa de cómo Dios actúa cuando alguien está en obediencia. Es una revelación poderosa de cómo Dios respalda, de cómo Dios acompaña, de cómo Dios está con aquel que es obediente. Hoy vamos a tocar temas de obediencia. Dice el pastor Eber, diga, ouch. ¿Es usted obediente? Ouch, ¿verdad? Verdaderamente vamos a tocar temas de obediencia. En esta parte también del Evangelio vemos tres factores muy importantes que debemos de tomar muy en cuenta. Vemos al Hijo, que es Jesús, ¿haciendo qué? Obedeciendo. Vemos al Espíritu Santo descendiendo como paloma, ¿verdad que sí? Y vemos al Padre hablando. El relato de esta parte, de este Evangelio, estos tres factores son importantísimos y quiero que los tenga en su mente. Vemos a Jesús, al Hijo, obedeciendo. Vemos al Espíritu Santo descendiendo. Y vemos a ¿quién? Al Padre hablando. ¿Verdad que sí? Este evento nos enseña que antes del ministerio público, que antes de los milagros y que antes de la cruz, Jesús afirmó su identidad delante de Dios. ¿Sí? Vamos a darle lectura para, si se le olvidó poquito, sepa de lo que estamos hablando. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara. Pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y postrarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Qué hermoso es escuchar esas palabras, ¿verdad que sí? Este es mi Hijo amado y estoy complacido con él. Esto es verdaderamente el resumen, en la introducción, lo que le dije de lo que estamos viendo, ¿verdad? Recordemos que es el Hijo ¿qué? Obedeciendo, el Espíritu Santo descendiendo y el Padre hablando. Como punto número 1, quiero que veamos esta parte. Jesús nos enseña, primeramente, el valor de la obediencia. Dice el texto, lo voy a parafrasear poquito. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán con Juan, ¿para qué? Para ser bautizado por él. En esta parte, ¿cuántos de nosotros creemos que Jesús necesitaba el bautismo? Jesús no necesitaba el bautismo. Juan estaba bautizando para arrepentimiento, por arrepentimiento. Nosotros creemos fielmente que la vida de Jesús fue una vida santa, fue una vida plena y una vida que se diferenció de todos y cualquiera de los humanos, sin pecado. Jesús no tenía pecado. Entonces por eso es que él no necesitaba ser bautizado. Y esto Juan el Bautista lo entendía perfectamente. Y por eso dice el texto que replicó. Y le dijo, oye Jesús, ¿cómo? ¿Cómo te voy a bautizar yo a ti? Si yo debería estar siendo bautizado por ti. Yo que soy un pecador, yo que he vivido en esta vida de maldad, yo que he estado haciendo una y otra cosa mal, siendo humano y teniendo muchos errores, necesito ser bautizado por ti, Jesús. ¿Cómo es posible que tú me digas que te bautice a ti? Pero Jesús tiene una respuesta en el mismo texto, ¿verdad que sí? ¿Qué le dice? Jesús le dice,
hey, es necesario que hagamos caso, nos conviene, estoy parafraseando, no le estoy quitando ni poniendo, estoy parafraseando. Nos conviene obedecer a la justicia. Nos conviene que hagamos caso. ¿Sabe? En este punto, en obediencia, ¿sabe? Jesús mismo está poniéndose como ejemplo en lo que usted y yo debemos hacer. Obedecer. Y así como Juan el Bautista, usted y yo a veces replicamos y decimos, ¿cómo, Señor? ¿Cómo? ¿Tú quieres que yo te bautice? ¿Tú quieres que yo haga esto? ¿Tú quieres que yo haga lo otro? ¿Sabe? La obediencia a nuestro Señor Jesucristo debe de ser así. Aunque no entendamos, poniéndonos en los pies de Juan el Bautista, aunque no entendamos lo que Dios quiere hacer con nosotros, nosotros debemos solamente obedecer. ¿Qué debemos de hacer? Nada más dos. ¿Qué debemos de hacer? Obedecer. ¿Sabe? Nosotros somos el único ser que queremos cuestionar a Dios por lo que Él hace. Que queremos cuestionar a Dios por lo que Él dice. Que queremos cuestionar a Dios por lo que Él quiere hacer con nosotros. Y nosotros, al ser creación de Dios, no tenemos esa potestad sobre Él. Él tiene toda la potestad sobre nosotros, su creación, simplemente por una cosa. Se la digo, ya la sabe. Solamente por una sola cosa. Porque Él es Dios. No hay más. Ay, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Señor, pero ¿por qué llego a aquello? Señor, ¿tú quieres que yo haga esto? Sí. ¿Por qué? Quizás no lo vas a entender, pero esta es la respuesta a todos tus porqués. Porque Él es Dios. Y verdaderamente Él no quiere que que te vaya mal en la vida. Aunque aparentemente tú puedes estar sufriendo, aunque aparentemente tú puedes estar, o lo que vayas a hacer te va a causar un conflicto fuerte. Dios se encarga de que todas esas cosas que parezcan malas sean buenas. Vamos a tomar un claro ejemplo. En la cruz del Calvario, para todo el mundo era malo, para todo el mundo era lo peor, y así lo veían. Veían a nuestro Señor Jesucristo clavado en esa cruz del Calvario, y la gente que pasaba por ahí decía, Él era un vil ratero, Él era un vil lo que fuera. Pero fue hasta la presencia que se abrieron los cielos, fue la presencia hasta que cuando alguien estuvo ahí presente y vio ese gran error que dijo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Pero al verlo de frente, no reconocían, no sabían. Porque, y una cosa mala, aparentemente para la gente, ¿qué vino a traer? Vino a traer salvación al mundo entero. Jesús convirtiendo lo malo ¿en qué? En bueno. ¿Lo entenderías? Señor, ¿por qué te dejaste crucificar si tú eres Dios? Señor, ¿por qué dejaste que te escupieran a la cara si tú eres Dios? Señor, ¿por qué dejaste que te golpearan si tú eres Dios? ¿Lo entiendes? No. Mas, sin embargo, trajo un fruto eterno para todos y cada uno de los que pueden creer en Él. Es inentendible. Si yo quisiera razonarlo, no lo voy a entender, no lo vamos a entender. Los grandes teólogos de la humanidad no lo han entendido. Mas, sin embargo, pasó, y más sin embargo, sigue hasta el día de hoy transformando gente. En esta acción, Jesús nos muestra que la obediencia no siempre tiene que ver con necesidad, sino que tiene que ver con propósitos. Él se identifica con los pecadores para mostrar el camino de sumisión total al Padre. Es como cuando un papá va al doctor con su hijo a que le pongan una vacuna. Tenemos un niño pequeño aquí.
a que le pongan una vacuna. ¿El papá necesita la vacuna? No, ¿verdad que no? Pero va con su hijo y lo acompaña, ¿para qué? Para darle a su hijo seguridad. En este mismo relato estamos viendo esa parte. ¿Jesús necesitaba el bautismo? No, pero nos está mostrando el camino que debemos seguir en obediencia, no porque lo necesitara, sino porque era necesario obedecer para que los demás pudiéramos cumplir un propósito. Por eso es que dice, nos conviene que hagamos las cosas de justicia. Nos conviene que hagamos las cosas como deben de ser. Nos conviene seguir el ejemplo perfecto de Jesucristo en todo lo que hacía, cómo lo hacía y cuándo lo hacía. Claro, no lo vamos a hacer en perfección. Él era Dios, Él era santo, Él era perfecto, pero dijo Él mismo en su palabra que nosotros haríamos grandes cosas y aún mayores de las que Él haría. ¿Cierto o falso? Él lo dijo. Entonces, ¿cómo nos da poder el Señor a través de esto? ¿Cómo es que podemos seguir siguiendo el ejemplo de Jesucristo? Muchas veces Dios nos va a pedir cosas que no entendemos completamente, pero el obedecer no siempre concuerda con lo lógico, pero siempre el obedecer al Señor es correcto. Yo te quiero hacer una pregunta retórica. ¿Qué te está pidiendo el Señor? ¿Qué te está pidiendo que hagas? Que has estado postergando por un mes, por un año, por 3 años. ¿Qué te está pidiendo el Señor cómo te está pidiendo el Señor que camines? ¿Qué actitudes tienes que cambiar, tienes que controlar? Y tú has estado diciendo al Señor, Señor, después, hoy no, quizás mañana. Señor, y si cambio mi carácter y la gente se aprovecha de mí, para ti va a ser lógico que la gente se aproveche, pero para el ámbito divino no es lógico. Porque bienaventurado es aquel que padece, porque bienaventurado es aquel que sufre, porque bienaventurado, y lo dice su palabra en los evangelios, en las bienaventuranzas, ¿parecen lógicas? No. Mas sin embargo, trae bendición para todos y cada uno de los que quieren servir al Señor con todo su corazón. Es poner la palabra en práctica, es como nosotros poniendo la palabra en práctica es que vamos a recibir lo que necesitamos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos que recordar que la obediencia abre el camino hacia la bendición. Jesús obedeció antes de hacer milagros. Jesús obedeció antes de ir a la cruz del Calvario. Jesús obedeció antes de iniciar su ministerio. Y los resultados los vemos hasta el día de hoy. ¿Verdad que sí? Como punto número 2, la obediencia atrae la presencia del Espíritu Santo. Y esto lo podemos ver en Mateo 3:16. ¿Qué dice Mateo 3:16? ¿Alguien tiene su Biblia ahí? Porque quiero que despierte. ¿Qué dice? Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Dice que, y tan pronto o después de que Jesús fue bautizado, gracias hermana Mónica, subió luego del agua y ahí los cielos fueron ¿qué? Abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Cuando Jesús obedece, en este relato bíblico, sucede algo sobrenatural para el mundo. Natural para el creyente, natural para la gente que está confiando en Dios, pero sobrenatural para todo aquel que está afuera. Se abren los cielos y ve el Espíritu de Dios que desciende como ¿qué? Como paloma. Entonces la obediencia
atrae la presencia del Espíritu Santo. La obediencia a Dios atrae en cada persona obediente, la presencia del Espíritu Santo a su vida. ¿Sí? Y esto se puede ver, se puede hacer visiblemente en cada uno de nosotros. Cuando la persona obedece plenamente a Dios, se ve reflejado en su ser, en cómo se comporta, en cómo camina, en las cosas que hace, si las hace a la se va o las hace por el amor al Señor, se puede ver, se puede hacer visiblemente. El Espíritu Santo no es alguien, no es Dios estando escondido en la persona. Es Dios, el Espíritu Santo es Dios dentro de la persona que se hace visible en las acciones de cada persona. Otra vez vuelvo, como en otras predicaciones, no tengo otro ejemplo para decirle. El Espíritu Santo se hace visible en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la mansedumbre, en la templanza, en el dominio propio. En todos los frutos del Espíritu se hace reflejado en el hombre. Eso lo hace visible en usted y en mí. Entonces, cuando nosotros somos obedientes al Señor, el Señor se hace mostrar sobre nosotros. Y cuando se hace mostrar sobre nosotros, el mismo texto de Gálatas dice que sobre tales cosas no hay ¿qué? No hay ley. No hay cosa que pueda ser rechazada. Entonces, el Evangelio del Señor, aquí Jesús mismo nos muestra que la obediencia trae porque fue a partir de que salió que el Espíritu Santo, los cielos fueron abiertos y el Espíritu Santo descendió. Es como cuando conectas la vida espiritual con el Espíritu Santo, es como cuando conectas un aparato eléctrico a la luz. Lo conectas y ¿qué hace? Funciona. Le pones play, le pones on y funciona. Lo desconectas y deja de ¿qué? De funcionar. Tan sencillo es como eso. Nuestra vida espiritual conectada con el Señor funciona. Pero si está conectada a nuestras propias acciones, no va a funcionar. Va a llegar el momento en que su voluntad se acabe. Va a llegar el momento en que sus ganas de vivir se acaben. Va a llegar el momento en que su deseo bueno se acabe. Pero cuando está conectado con el Espíritu Santo, el deseo bueno, la obra buena, no tendrá fin y perdurará eternamente. Es como cuando le hablamos a alguien de Jesucristo. Nuestra responsabilidad es estar conectados con Él para poderle hablar a otra persona, para que el Espíritu Santo convenza a esa persona de su pecado, de su maldad. Usted no lo convence solo. Usted no va a convencer a nadie de que venga a los pies de Cristo. El Espíritu Santo es el que se encarga de convencer a las personas aquellas que les hablamos de Cristo. Entonces, un propósito de nosotros debe de ser seguir en obediencia a Cristo para ese propósito eterno. Así como nuestro ejemplo Jesucristo, que hizo las cosas de obediencia. ¿Por qué? Por un propósito. ¿Sí me lo está entendiendo? ¿Sí está conectando el hilo? Nosotros no solamente obedecemos porque queremos obedecer, obedecemos porque el Espíritu Santo nos ayuda a entender y a obedecer. Pero el Espíritu Santo llega a través de nuestra obediencia. Entonces, ¿qué pasa? Pero pastor, yo a veces siento que no siento nada. Hay una sequedad espiritual en mí. Tiene que voltear a ver un factor muy importante, su obediencia. ¿Está obedeciendo al Señor? ¿Verdaderamente lo que usted hace, lo hace guiado por Dios? ¿O lo hace porque usted quiere hacerlo? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué actuamos? ¿Se ha preguntado eso? Cuando yo le preguntaba a mi esposa, a mis hijos, cuando vamos a la block party, cuando vamos y servimos a los niños en el club,
Nosotros lo hacemos porque tenemos que hacerlo, porque tenemos que agradar a alguien más, o lo hacemos porque queremos agradar a nuestro Señor. Las acciones que usted hace, tiene que identificar por qué las hace. ¿Por qué viene a la iglesia, Piedra Angular? ¿Por qué está aquí temprano los domingos? ¿Por qué viene al ensayo? ¿Por qué es que usted quiere ayudar a las demás personas? Porque quiere ser fiel con aquel que un día le predicó el evangelio. ¿Sabe qué? Le voy a decir, está equivocado, está equivocada. La intención correcta del corazón para aquel que quiere servir es porque ama al Señor y quiere ser obediente a Él. Y esa es una responsabilidad que tenemos que tomar personalmente. Iglesia, nosotros tenemos que estar actuando conforme a lo que Dios nos dice que actuemos, no conforme a nuestras propias pasiones, no conforme a nuestros propios deseos. ¿Por qué? Porque en todo eso vamos a fracasar. Todo eso es temporal, ya tiene su fin, tiene su límite aquí en la tierra. Y lo que nosotros estamos tratando de hacer es que no tenga un límite, es que esté en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿por qué lo tiene que identificar, iglesia? Es una responsabilidad propia y personal. Tiene que identificar por qué y para qué hace las cosas que hace. El Señor nos habla en su palabra, incluso en nuestro trabajo. Lo que hagamos, hagámoslo como para el Señor y no como para los hombres. Nosotros tenemos que guardar tesoros en el cielo y no en la tierra. En el cielo donde no los corrompe nada. Nosotros tenemos que avanzar la milla extra para que en todo nos vaya bien. Nosotros tenemos que amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que nos hagan falta vendrán por añadidura. Y todos esos textos los tenemos aquí en nuestra mente. Pero todos esos textos necesitan bajar a nuestro cuerpo, a nuestros pies, a nuestras manos y hacerlos palpables, hacerlos visibles para que puedan causar un fruto eterno, no solamente en nuestra familia, sino en todos los que nos rodean. ¿Cuál es tu confianza en el Señor? ¿Está el Espíritu Santo contigo? ¿Estás viviendo conforme a su voluntad o estás viviendo conforme a la tuya? ¿Están siendo más pesados tus cargas que las bendiciones de Dios? ¿O tus cargas se están convirtiendo en bendición? Verdaderamente es un punto de análisis. El Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos está poniendo la muestra, nos está enseñando, aún sin necesidad de obedecer, Él está obedeciendo. Y cuando viene la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, hay frutos visibles. El cielo se abre y desciende el Espíritu Santo. ¿Y sabes de dónde proviene todo esto? De parte de Dios. Punto número 3. Dios afirma nuestra identidad antes que nuestra obra. Y lo vemos en Mateo 3:17. Y una voz desde los cielos que dijo: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Sabes? Lo más impactante es que nuestro Dios habla antes de que Jesús haga milagros. Dios está hablando: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, antes de que vaya y predique el evangelio de salvar el reino de los cielos. Está hablando de Jesús, que es su Hijo amado, antes de que haya cualquier cosa, antes de que esté la crucifixión. Dios nos da una identidad antes que nuestra obra. Entonces, ¿por qué quiero decir esto? ¿Por qué quiero que entendamos esto? Dios no nos dice, o Dios nos está diciendo: este será mi Hijo amado cuando cumpla
la voluntad que yo le he dado. Él no está diciendo eso, Él está diciendo, este es. ¿Cómo está diciendo? Este es. Esto es un punto muy importante que tenemos que ver. ¿Por qué? Porque Dios le está dando una identidad firme, una identidad fiel. No desde ese momento, estamos desde el principio, desde que Dios creó los cielos y la tierra, Dios sigue siendo, pero Dios lo está presentando ante toda la gente que lo estaba viendo. Este es mi Hijo amado, en el cual nosotros hasta el día de hoy estamos confiando por lo que Él desde ese momento iba a hacer. La gente en el Antiguo Testamento no había tenido la crucifixión de Jesucristo. Ellos creían en el que iba a venir. Ellos creían en el que iba a hacer el cumplimiento de la palabra. Ellos creían en aquel que iba a venir a ser crucificado en una cruz del Calvario. Ellos estaban poniendo los ojos en ese que había de venir. En el Nuevo Testamento, todas las personas pusieron los ojos en ese que había venido y que había prometido venir por segunda ocasión, Jesucristo. Verdaderamente es donde está abriendo la puerta para decir, Dios mismo diciéndole a todo el pueblo, este es, aquí está presente. Es en el que usted y yo creemos, pero ¿sabe qué? Ese mismo Dios es el que nos está dando identidad a usted y a mí de ser llamados hijos de Dios. Qué hermoso es esto, ¿verdad que sí? Porque es Dios mismo el que sigue diciendo hasta el día de hoy, este es mi Hijo amado, y lo hace con todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. No está limitado. Somos llamados a ser parte de ese pueblo escogido. Somos llamados a ser coherederos de su Hijo Jesucristo. Y no por lo que lo merezcamos o no por lo que hagamos, sino por lo que Él va a hacer con nosotros. ¿Me explico? Dios no solamente lo llama, Dios también lo capacita para hacer las cosas que usted tiene que hacer. Pero tiene que surgir esto que estamos hablando, primeramente, la obediencia plena al Señor. Porque a través de la obediencia viene la llenura del Espíritu Santo. Y cuando viene la llenura del Espíritu Santo, Dios mismo dice, Él es mi Hijo amado. ¿Sí conecta ese hilo? Es uno seguido del otro. ¿Verdad? Jesús obedeciendo en el Jordán, siendo bautizado. Sale del Jordán, se abren los cielos, ¿sí? Viene el Espíritu Santo como una paloma. Pasa esto y se escucha la voz de Dios diciendo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Verdaderamente, la identidad de Jesús no está basada en lo que Él hace, sino en quién es Jesús para el Padre. Un hijo no deja de ser hijo cuando falla en la escuela, ¿verdad que no? Usted lo sigue amando. Cuando él llega con el 5, bueno, con 3, pero no, ya se fue, no lo voy a evidenciar. Cuando él llega con el 5, dice, ya no eres mi hijo, ¿verdad que así lo dice? No, a su hijo lo sigue amando, ¿verdad? ¿Sabe? El Padre así nos ama. Y su hijo no es definido su hijo por lo que él hace, sino usted lo reconoce como hijo y lo sigue amando como hijo. ¿Sabe qué? Así es el Padre. El Padre a usted lo reconoce como hijo desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía que usted y yo íbamos a estar aquí, en este lugar, en esta hora, en esta fecha, reconociéndole la necesidad que tenemos de Él. Él ya sabía. Y Él se ha complacido en decir, este es mi Hijo amado.
en el cual yo tengo complacencia, no por lo que usted hace, porque sabe que el regalo de Dios para la salvación es por gracia, y el significado de gracia es un regalo que no se merece. No tenemos con qué pagar el amor de Dios, mas sin embargo nosotros le amamos. ¿Por qué? Porque Él nos ha amado primero. Es lo que nosotros estamos haciendo como reacción de lo que Él hace, que aún sin merecer, Él está con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que ser como Jesús, al escuchar la voz de Dios y ser obedientes a lo que Él tiene para nosotros. Nosotros tenemos que tomar ejemplo de Jesús al decir, Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que yo haga? Lléname con tu Espíritu Santo porque quiero escuchar esa voz. ¿Sabe? Usted ya es reconocido como hijo de Dios. Usted no es reconocido como cualquiera. Usted no es reconocido como bastardo, porque si fuera bastardo, no, el Señor no lo corrigiera, pero todos y cada uno de nosotros estamos siendo corregidos diariamente por Dios. Unos a través de su palabra, otros a través físicamente, nos están juntando tierrita. Pero tenemos que obedecer al Señor. Nosotros tenemos que estar entonces, esto nos hace ver que somos hijos de Dios. Porque aún con toda la tribulación, aún con todas las tempestades que puedan llegar, enfermedad, que pueda llegar escasez, que pueda llegar tormentas, aún en eso reconocemos que nuestro Dios vive y está con nosotros. Iglesia, para esto tenemos que ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Y tenemos que ser entendidos con lo que Dios quiere hacer con nosotros, para que nosotros podamos seguir avanzando conforme a su voluntad. Para concluir esto, en el bautismo de Jesús vemos un modelo para la vida cristiana. Primeramente, obediencia al Padre, aunque no siempre lo entendamos. Segundo, dependencia del Espíritu Santo, no de nuestras fuerzas. Y tercero, seguridad de nuestra identidad, afirmada por Dios, que aún sigue diciendo, eres mi hijo amado. Si has entendido en la necesidad que tienes del Señor, yo te quiero invitar a que hoy te pongas de pie. Y quiero abrir un tiempo